Antonio tenía 67 años. Y llevaba 3 semanas sin recibir una sola llamada. Ni un mensaje. Ni una visita. Ni siquiera un ¿cómo estás? La casa estaba en silencio. Pero no era un silencio normal. Era ese silencio que pesa. Ese que se sienta contigo en la mesa. Ese que te acompaña cuando anochece. Antonio miraba el móvil varias veces al día. Lo cargaba cada noche. Lo dejaba cerca. Lo llevaba incluso al baño. Por si sonaba. Pero no sonaba. Y lo peor no era el móvil. Lo peor era saber de quién esperaba noticias. De sus hijos. De su familia. De las personas por las que trabajó toda una vida. ¿Alguna vez has esperado algo sencillo y nunca llegó? Antonio no pedía dinero. No pedía favores. No pedía grandes gestos. Solo una llamada. Solo sentir que seguía importando. Una tarde abrió un cajón. Dentro había dibujos antiguos. Cartas del colegio. Fotos de cumpleaños. Notas pequeñas que decían: te quiero, papá. Se quedó mirando una de ellas mucho tiempo. Luego sonrió. Pero no de alegría. De tristeza. Porque hay recuerdos que abrazan. Y recuerdos que duelen. Aquella noche cenó solo otra vez. Puso un plato. Un vaso. Pan. Y la televisión encendida para hacer ruido. No para verla. ¿Te ha pasado alguna vez encender algo solo para no sentirte tan solo? A las 10:14 miró el teléfono por última vez. Nada. Lo dejó boca abajo. Respiró hondo. Y tomó una decisión. Una decisión tranquila. Sin gritos. Sin reproches. Sin pedir permiso. No volvería a esperar sentado. Y lo que hizo después. Cambió su vida por completo. Quédate hasta el final. Porque esta historia no habla solo de Antonio. Habla de todas las personas que un día sintieron que las olvidaron. Y quizá también habla de ti. Antonio no siempre estuvo solo. Hubo años en los que la casa rebosaba vida. Mochilas en la entrada. Risas en el pasillo. Puertas abriéndose y cerrándose. Vasos en la mesa. Problemas pequeños. Ruido bonito. Trabajó durante décadas. Madrugando. Cumpliendo. Ahorrando. Renunciando a muchas cosas. Vacaciones cortas. Caprichos pocos. Descanso escaso. Pero lo hacía con gusto. Porque pensaba en su familia. Pensaba: todo esto merece la pena. Quería dar estabilidad. Techo. Estudios. Oportunidades. Un futuro mejor que el suyo. ¿Conoces a personas que lo dieron todo sin decirlo nunca? Antonio era así. No hablaba mucho de amor. Lo demostraba trabajando. Arreglando cosas. Llevando y trayendo. Pagando. Estando. A veces llegaba cansado. Pero si un hijo necesitaba algo, ahí estaba. Si había una avería, la resolvía. Si faltaba dinero, buscaba la manera. Con el tiempo los hijos crecieron. Como debe ser. Estudiaron. Trabajaron. Formaron sus propias vidas. Y Antonio se alegró. Porque ese era el plan. Que volaran. Lo que no imaginó es que algunos vuelos se alejan tanto que dejan de mirar atrás. La casa se fue vaciando poco a poco. Primero una habitación. Luego otra. Luego las comidas grandes se hicieron pequeñas. Después llegaron las frases: hoy no podemos. Esta semana imposible. Ya iremos. Te llamo luego.
Ese luego. A veces no llega nunca. Antonio seguía defendiendo a todos. Decía: están ocupados. Es normal. Tienen mucho encima. Y quizá era verdad. Pero también era verdad otra cosa. Él empezaba a sentirse cada vez más invisible. ¿Se puede querer a alguien y aún así descuidarlo? Sí. Y ese dolor confunde mucho. La soledad rara vez llega de golpe. Llega poco a poco. Primero un domingo cancelado. Luego un cumpleaños rápido. Después una Navidad con prisas. Luego meses sin verse. Y cuando quieres darte cuenta, la costumbre ya se instaló. Antonio empezó a hablar menos. No porque no tuviera que decir. Porque sentía que molestaba. A veces cogía el teléfono. Marcaba un número. Y colgaba antes de llamar. No quería interrumpir. No quería parecer necesitado. No quería escuchar. Ahora no puedo. ¿Te ha pasado callarte para no sentir rechazo? Comía sencillo. Dormía regular. Se despertaba de madrugada. Daba vueltas en la cama pensando cosas pequeñas. ¿Hice algo mal? ¿Molesto? ¿Ya no me necesitan? Preguntas que nadie debería hacerse solo. Desde fuera parecía bien. Salía a comprar. Saludaba. Pagaba recibos. Paseaba. Respondía. Todo bien. Pero dentro no estaba bien. Hay personas que se rompen en silencio. Y son difíciles de detectar. Porque sonríen por educación. Antonio comenzó a guardar tristeza en lugares raros. En la taza del desayuno. En la silla vacía de enfrente. En la puerta que nadie tocaba. En el sonido del ascensor cuando subía, y no paraba en su planta. Cada detalle dolía más de lo que parecía. Una tarde vio familias riendo en una terraza. Y se alegró por ellos. Pero al llegar a casa lloró un poco. Sin ruido. Sin drama. Como lloran muchos hombres de su generación. Escondidos. Llegó su cumpleaños número 67. No esperaba una fiesta. Ni regalos caros. Ni una sorpresa. Solo esperaba compañía. Preparó café. Compró una tarta pequeña. Ordenó la casa. Se afeitó. Se puso camisa. Miró varias veces la hora. Las 11. Las 13. Las 16. Nadie vino. Llegaron 2 mensajes. Uno automático del banco. Y otro breve. Felicidades, papá. Luego hablamos. Luego no hablaron. La tarta siguió entera. La mesa seguía puesta. La tarde se hizo larga. Y algo dentro de Antonio se quebró. No por el cumpleaños. Por todo lo acumulado. Por años justificando ausencias. Por años esperando migajas emocionales. Por años creyendo que mañana sería distinto. ¿Hay decepciones pequeñas que en realidad vienen de lejos? Sí. Y cuando explotan parecen de un solo día. Antonio recogió la mesa despacio. Guardó la tarta. Lavó una taza limpia. Y se miró en el reflejo de la ventana. Se vio mayor. Más cansado. Más solo de lo que admitía. Entonces dijo en voz baja: hasta aquí. No con rabia. Con claridad. Y esa noche empezó otra vida. No durmió casi nada. Pensó en errores. Pensó en recuerdos. Pensó en si debía llamar él más. Pensó en si había sido demasiado duro cuando eran jóvenes. Pensó en todo. La mente, cuando duele, busca culpables. A veces injustamente. Se levantó a las 3:40. Fue a la cocina. Bebió agua.
Y se sentó en la oscuridad. Recordó cuando llevaba a sus hijos al colegio. Cuando arreglaba bicicletas. Cuando esperaba fuera de actividades. Cuando corría para llegar a todo. Y entendió algo doloroso. Había dedicado tanto tiempo a cuidar fuera, que olvidó construir vida propia dentro. Muchos padres hacen eso. Entregan todo. Y se quedan vacíos cuando la etapa termina. ¿Te suena? No lloró mucho. Pero lloró de verdad. Luego respiró. Y tomó una libreta. Escribió una frase. No puedo obligar a nadie a estar. Pero sí puedo decidir cómo vivir. Esa frase le devolvió algo. No alegría aún. Pero dirección. Al día siguiente salió a caminar temprano. Sin esperar llamadas. Sin revisar el móvil cada minuto. Solo caminar. Después se apuntó al centro cívico del barrio. Había talleres. Lectura. Ajedrez. Excursiones. Clases de informática. Dudó. Pero entró. Conoció a otras personas. Viudos. Separadas. Jubilados. Personas también heridas. Personas también vivas. Empezó a ir 2 días por semana. Luego 3. Volvió a reírse. Al principio raro. Luego natural. Aprendió a usar videollamadas. Retomó la guitarra que llevaba años guardada. Se apuntó a un grupo de senderismo. Hizo café para otros. Escuchó historias ajenas. Y al escuchar, sanó parte de la suya. ¿Y si lo que te falta no es pasado, sino nuevos comienzos? Antonio dejó de vivir en pausa. La casa seguía siendo la misma. Pero él ya no. Eso cambia todo. Antonio aprendió varias cosas. Primera. Esperar eternamente desgasta. Segunda. El amor no se mendiga. Tercera. Tus hijos tienen vida propia. Y tú también debes tenerla. Cuarta. Nunca es tarde para crear nuevos vínculos. Quinta. La dignidad crece cuando dejas de suplicar atención. Sexta. Hay familias de sangre. Y familias que aparecen después. Séptima. Mientras estés aquí, todavía puedes empezar algo hermoso. ¿Hace cuánto pospones tu propia vida? Meses después sonó el timbre. Era uno de sus hijos. Venía con prisas. Con culpa. Con flores. Antonio abrió. Sonrió. Lo abrazó. Pero ya no esperaba ser salvado. Ya no vivía pendiente de esa puerta. Ahora tenía planes. Amigos. Rutina. Lugares donde lo esperaban. Vida propia. Eso se notaba en la mirada. Lo invitó a pasar. Tomaron café. Hablaron mejor que en años. Porque cuando uno deja de reclamar desde la herida, empieza a hablar desde la paz. Aquella noche Antonio cerró la puerta. Miró el salón. Respiró hondo. Y sonrió de verdad. No porque todo fuera perfecto. Porque por fin dejó de abandonarse a sí mismo. ¿Y tú? ¿Sigues esperando algo que quizá nunca llegará? Tal vez hoy sea buen día para hacer lo que hizo Antonio. Levantarte. Salir. Empezar. Y si necesitas otra historia que te acompañe, en este canal siempre habrá una esperándote.